Esto ha estado el inicio, prácticamente fue un reality show, chicos de todo el país, y luego quedaron unos cuantos, quedamos los finalistas. Fuimos en una casa todos juntos y fuimos entrenando, pasando de ronda, y el mejor tenía el premio de ir a Argentina, a diversos equipos a probar suerte. Entonces yo fui uno de los ganadores y me tocó ir a Boca Juniors. Estuve 3 meses ahí en Boca, pero esto, como quien dice, ha sido el inicio, ¿no?, de mi carrera. Felipe, creciste en un país con tanta pasión por el fútbol. Imagino has siempre soñado con llegar a lo más alto. Sí, la verdad es que siempre uno sueña con estar en una situación como esta, estar en un equipo como el Inter, y siempre ha sido un sueño, ¿no?, poder representar a mi país, a niños de mi barrio, que siempre tienen la ambición y el sueño de poder estar en equipos como este. Yo he tenido la suerte de poder estar en equipos importantes y bueno, este es como la punta, ¿no?, como quien dice, cuando uno llega a la meta. Creo que este es el equipo ideal para poder estar en esta situación ahora mismo. ¿Pasaste alguna vez por momentos de desánimo, sobre todo al inicio, ¿no?, de tu carrera? Sí, desde luego, como todos. Creo que siempre uno tiene momentos de desánimo, de querer tirar la toalla, pero al final siempre hay que perseverar, siempre hay que estar al pie del cañón, siempre hay que estar constante y bueno, creo que eso al final, poder salir joven de mi país, me ha hecho forjarme un carácter de nunca rendirme y de seguir adelante siempre. Llegaste a Basilea, donde había cultura futbolística, pero en un mundo completamente diferente al tuyo. Digo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en aquel nuevo comienzo? La verdad es que el clima, porque iba de un lugar muy cálido, que era Guayaquil, que lo más frío era 18 grados, a un clima totalmente diferente, ¿no? Invierno -12, -13. Luego el idioma también era imposible de entender nada, porque claro, yo solo hablaba español en ese momento y ahí hablaban alemán, hablaban italiano un poco, francés, y el inglés lo dominaban. Entonces me costó el tema del idioma y del clima. Fueron las complicaciones más fuertes que tuve al inicio en Basilea. Manchester City, una bonita época de mi vida. Sí que es cierto que me tocó vivir el cambio, ¿no?, de Manchester City, entre comillas, no humilde, pero de media tabla, peleando para entrar en puestos de Europa, a prácticamente el cambio ese de pelearlo por todo, ¿no? Yo, como te digo, estuve desde los 19 a los 21 en el Manchester City y fue una linda etapa. Aprendí mucho, he conocido compañeros en el Manchester City que me han ayudado mucho a crecer como jugador, y desde luego que recuerdo Manchester City como una linda etapa. Bueno, la Premier le llaman el torneo de los sueños. ¿Qué te esperabas de aquel contexto único? ¿Qué te sorprendió y qué, si lo hubo, te decepcionó de alguna manera? Bueno, la verdad es que es lo que dices tú, es la oportunidad de poder vivir tus sueños, ¿no? La Premier League es como lo más grande. Yo era muy joven. Sí que es cierto que el primer año fue de transición porque llegaba muy joven, y luego el segundo año sí que jugué un poco más. Pero lo que tiene la Premier League es eso, ¿no?, que es una competición
la más importante del mundo, están los jugadores en teoría que representan a la selección la mayoría, entonces es una competición muy difícil. Obviamente que me hubiese gustado quedarme mucho más tiempo allí y haber tenido mucho más éxito, pero la verdad es que no tengo ninguna pega de mi época en el Manchester City. La verdad es que la recuerdo muy feliz porque, como te dije, construí un carácter importante, conocí a jugadores que ahora mismo son y siguen siendo referencias a nivel mundial y desde luego que la etapa en el Manchester City me ayudó a ser el jugador que soy ahora. Pues eso, nieve, Lokomotiv. Un gran equipo. Equipo importante en Rusia, que también me tocó estar allí 3 años, pues lo que ves aquí en la foto, nieve, frío, sitio particular, pero también tengo buenos recuerdos de Lokomotiv. La verdad que es un equipo que siempre estuvo peleando y que siempre está peleando para cosas importantes en Moscú, así que esa etapa también la recuerdo con un buen sabor de boca, la verdad. Obviamente que las circunstancias en Rusia son difíciles porque se entrenaba en la nieve, con el frío, pero me gustó, la verdad que Moscú es una ciudad muy bonita. Claro, jugar en Guayaquil, digo, la perla del Pacífico es muy difícil, ¿no? Comparado respecto al frío de Rusia, fue complicado, ¿no? Acostumbrarse, quizás la etapa más complicada. Sí, fue muy complicado, pero yo ya había pasado por Basilea, había estado por Manchester también, que en Inglaterra hace mucho frío, pero sí es complicado. Es duro porque es un clima fuerte, pero ya había estado, ya iba acostumbrado, no fue el cambio brusco de Basilea, de Guayaquil a Basilea, ¿no? Ya había pasado etapas, pero sí, es duro, ¿no? Moscú es difícil. Sí, español. Una etapa también bonita, complicada y pues en el año en el que nació mi hija, la verdad que la recuerdo con mucho cariño esa etapa en Barcelona con el Español. El nacimiento de mi hija, el estar en un equipo importante también de España. La verdad que Español es una institución muy seria y la verdad que me sentí muy a gusto allí también. Bueno, esta foto representa claramente el vínculo, ¿no? Con tu familia. Muchas veces no valoramos lo suficiente aquello que rodea al futbolista y lo importante que es. ¿Nos hablas un poco de tu familia? Sí, no, desde luego. Me cambió la vida el nacimiento de mi hija. Me hizo ser una persona mucho más responsable en el sentido de que cuando se tiene hijos la mentalidad te cambia siempre para bien. En este caso estoy muy contento con el nacimiento de mi hija, con lo que he construido con mi pareja. La verdad es que el estar en Barcelona nos ayudó mucho porque veníamos de una etapa no muy fácil en Abu Dhabi. Estaba jugando en el Al Jazeera y el cambio a Barcelona me ayudó, la verdad, por completo. Y luego el nacimiento de mi niña me hizo, la verdad, ser el hombre más feliz de la tierra y bueno, gracias a mi esposa y a mi niña me han dado la estabilidad que, por decir, o me faltaba o la estaba buscando, ¿no? Creo que eso es lo más lindo. Esta imagen la veo todos los días, porque siempre me la hacen llegar los fanáticos de la Lazio o porque la veo en el social. Una imagen muy bonita, me recuerdo este partido como si hubiese sido ayer, la verdad, íbamos perdiendo contra la Juventus y minuto 93 o así marqué el gol. La verdad que fue un día muy lindo, fue un día muy bonito. La verdad que me viene la piel de gallina viendo esta imagen. Fue un partido muy especial.
Bueno, Míster Inzaghi ha querido fuertemente tenerte entre sus filas, también aquí al Inter. Si tuvieras que describir la relación que tenés con él. Buena, buenísima. La verdad que no sé cómo describirte la relación porque es mi entrenador, pero tenemos una relación como si fuésemos amigos, pero a la vez no somos muy amigos, no sé cómo de cariño, creo que la podría definir así, ¿no? Es un entrenador que la verdad me ha dado mucho, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser el jugador que hoy por hoy soy y estoy muy agradecido con él. La verdad que puedo resumir la palabra en eso, ¿no? En cariño, en respeto, en siempre sacar lo mejor no solo de mí, sino de los jugadores que tiene alrededor y por eso creo que mi respeto lo tiene y lo tendrá siempre. ¿Y la zona Caicedo de dónde nace? ¿Del hecho que lográs mantener la concentración hasta el final? ¿De una condición física importante? Bueno, supongo que salió porque normalmente los goles fueron cayendo siempre al final y la zona Cesarini pasó a ser la zona Caicedo, pero supongo que será por eso, ¿no? Siempre intento estar concentrado hasta el final, hasta que no pite el árbitro, siempre es importante, ¿no? Y bueno, creo que es una de las virtudes que tengo, ¿no? De no rendirme cuando estoy jugando casi nunca y de siempre buscar el arco rival y más cuando el equipo pues, necesita. Entonces, partió todo de allí, ¿no? Primero, luego el segundo, luego el tercero, hasta creo que 5 o 6 goles en el minuto de descuento fueron creando la zona Caicedo y bueno, contento ya de seguir. Y bueno, la selección, representar al país es lo más lindo que hay siempre, ¿no? Creo que este partido marqué gol a Chile y siempre que fui a la selección el sentimiento de representar a tu país, de estar ahí jugando para tu gente es muy lindo, ¿no? Y bueno, fue una etapa muy bonita de mi vida, ahora ya no voy más a la selección, no estoy más con ellos, pero bueno, siempre tengo presente y intento vivir siempre los buenos recuerdos. Bueno, en Ecuador sos un mito, imagino que es un enorme orgullo, ¿no? Para vos ser el ídolo también y modelo a seguir de muchos jóvenes. ¿Qué tan difícil fue esto que mencionabas, ¿no? De tener que renunciar a la tricolor justamente por estas razones? Sí, no, la verdad es que nunca busco ser ningún ejemplo. Creo que el ejemplo te lo vas ganando, ¿no? A medida de que vas haciendo las cosas o a medida de que vas quemando etapas. Yo, bueno, afortunadamente tengo la suerte de poder hablar en bien, ¿no? Con la selección. Siempre tuve un buen recuerdo, siempre intenté hacer la cosa mejor posible. Siempre que fui di lo máximo y creo que por eso pues, hay algunos niños o gente que tienen un referente a Felipe Caicedo, pero en ningún caso siempre no lo busqué. Y sí, la verdad es que me viene siempre recuerdo la nostalgia de ver a la selección, de verme con la camiseta de la selección, porque como te digo, es algo muy lindo. Fue una etapa muy bonita, la cual se ha cerrado, pero cada vez que veo la foto siempre me vienen las ganas, ¿no? de poder estar allí. Pero bueno, desde aquí les deseo todo lo mejor a la selección y espero que se clasifiquen al Mundial, que están ahí a la puerta, ¿no?